Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas notas de identidad de la escuela primaria en relación a esto nuevo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar a interrogarnos en relación a este concepto de escuela primaria, ¿no? Inés Dussel dice que aparece en los revolucionarios franceses, en la Revolución Francesa en 1789, y que busca instaurar un nuevo orden social. Fue considerada el cimiento de la economía, la política y la cultura, ¿no? Esta escuela surge con esta idea, como una escuela básica, ¿no? Dice también que a lo largo del tiempo y en distintas partes del mundo surge con distintos nombres, ¿no? Como escuela del pueblo o popular, escuela elemental, escuela comunitaria, escuela de los días laborales, y que, bueno, estas ideas y estas concepciones de escuela tienen que ver con distintas tradiciones pedagógicas y con distintas prácticas institucionales que se van dando a lo largo del mundo, ¿no? Y del tiempo. La escuela que hoy conocemos compite con otras agencias culturales, ¿no? Con los medios de comunicación social, con distintas agencias culturales que van a poner a veces en duda el papel de la escuela, ¿no? Entonces acá rescatamos este concepto de Giddens, de institución cascarón, que seguramente ustedes lo trabajaron en sociología, pero nos invita a pensar cómo la escuela va transformándose o no según las necesidades también de la sociedad, ¿no? Y cómo va dando respuesta a esas necesidades. En este sentido, Terici retoma el término de dispositivo escolar, ¿no? Que según Foucault es lo que nos hace pensar a la escuela en su combinación particular de elementos, en su configuración simultánea de saberes, sujetos y tecnologías. Hay cosas que son de la escuela, ¿no? Entonces, pensar este dispositivo escolar y esta combinación y la relación que van pasando entre las cosas es lo que nos hace pensar a la escuela. Dussel también retoma este concepto de gramática escolar, ¿no? Que son las reglas que definen cómo las escuelas dividen el tiempo y el espacio, clasifican a los estudiantes, conforman el saber que debe ser enseñado y estructuran las formas de promoción y acreditación. En función de eso, Dussel dice que la gramática se convierte en este núcleo duro, ¿no? De las escuelas, como cosas como el guardapolvo, por ejemplo, y la continuidad en ciertas formas de trabajo y de planificaciones, ¿sí? Acá entra nuestra didáctica, cómo eso también va transmitiendo y enseñando cosas, ¿no? En este sentido, Terici, volviendo al concepto de dispositivo escolar, Terici también nos aporta en relación a cómo podemos involucrar la didáctica en esto, ¿no? Ella habla de 3 corolarios. El primero menciona como la persistencia de este formato escolar, ¿no? Que no es sensible a las innovaciones. Entonces vamos a ver continuamente en las escuelas cómo este dispositivo escolar condiciona, ¿no? Todo lo que va, la innovación y lo que va pasando en la escuela. Esto se relaciona con el segundo corolario, que es la relación que hay entre este dispositivo escolar y el riesgo educativo. Entonces ella dice cómo a lo largo del tiempo vemos que este dispositivo escolar tiene una relación directa con el riesgo educativo de los niños, ¿no? De los estudiantes. Y como tercer corolario, ella dice que este dispositivo escolar condiciona los desarrollos didácticos, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se ve que más allá de la formación docente o de la capacitación o de todo lo que vaya surgiendo como novedoso, ¿no? Todas esas propuestas para mejorar la enseñanza se piensan desde ciertas condiciones pedagógicas, y esas condiciones pedagógicas las da el dispositivo escolar. Entonces ella dice cómo este dispositivo escolar va condicionando también a la didáctica. Como
ustedes sabrán, a lo largo de la historia en nuestro país hubo distintas leyes que fueron organizando el sistema educativo. La ley 1420, que fue la primera ley de educación que tuvimos en nuestro país, hasta el momento las escuelas funcionaban en forma aislada o las familias optaban mucho también por la educación domiciliaria, ¿sí? Pero en 1884 la ley 1420 fue la primera ley que tuvimos de educación, ¿sí? Que plantea la educación obligatoria, laica, centrada en la acción del Estado, ¿sí? Y un currículum común. El currículum estaba diferenciado para niñas y niños, ¿sí? Más adelante vamos a hablar del currículum en específico, pero bueno, hay que tener en cuenta, retomando lo que hablábamos antes sobre dispositivo escolar, que este dispositivo que se plantea en la ley 1420 incluye formas tanto de inclusión social como de exclusiones, ¿no? Dussel dice que había inclusiones basadas en subordinaciones políticas, culturales y económicas, ¿sí? Y hace un detalle de cómo, por ejemplo, el guardapolvo blanco tiene que ver con borrar las diferencias, ¿no? Y poder lograr una homogeneidad en toda la población estudiantil. En el año 1993 recién surge la Ley Federal de Educación y la escuela primaria se convierte en educación general básica, ¿no? La famosa EGB. En este contexto de la Ley Federal de Educación surgen los CBC, los contenidos básicos comunes, que se plantean comunes para todo el país, ¿sí? Fueron los primeros que delimitaban qué debía enseñarse, cómo y quiénes, ¿no? Definían eso que se enseñaba. Y la significatividad se prioriza por sobre los campos disciplinares, ¿no? La significatividad, como hablamos, ya como estudiamos, tanto desde los contenidos como desde el sujeto de aprendizaje. Y por último, la Ley Nacional de Educación, que es la ley que está vigente desde el 2006, nos plantea esta idea de la educación como un derecho, ¿no? Como un derecho de todos. Entonces, más allá del origen que tengamos, más allá del dialecto que hablemos, ¿sí? Que muchas veces a lo largo de la historia eso fue algo dejado de lado, más allá de eso todos tenemos derecho a la educación, ¿no? En este contexto actual, seguramente conocen este concepto de Bauman de la modernidad líquida, ¿no? Tenemos infancias bastante diferentes y un contexto bastante diferente al que teníamos en 1420 o en 1900, con la ley 1420, en 1884 o en 1993, ¿no? Entonces, cómo también la educación se va amoldando a las respuestas que tiene que ir dando socialmente. Podemos hablar hoy de niños consumidores, ¿no? Y de una infancia virtual, que bueno, algunos términos de estos ya hemos trabajado con Carly al principio del año. Bueno, acá en cuanto a la organización institucional, ¿sí? Sabemos que la educación y las escuelas son lugares bastante jerárquicos, ¿no? Organizados así en forma piramidal, podemos decir, si bien actualmente se habla mucho de equipos y de sostener los equipos de trabajo, sabemos que la organización educativa tiene, bueno, supervisores, ¿sí? Que no trabajan en las instituciones, sino en forma externa, las visitan, ¿sí? Director, vicedirector, maestros de grado, docentes de áreas especiales, maestra secretaria, bibliotecaria, maestras de apoyo, ¿sí? Maestra de apoyo a la inclusión, ¿sí? Que esta es la famosa MAI, que en realidad esta figura de la MAI depende de la educación especial, ¿sí? No depende de las escuelas comunes, sino que es un cargo que se gestiona a través de la educación especial y que las escuelas no tienen una MAI por escuela, sino que, bueno, la escuela de educación especial, según la discapacidad del niño, es la maestra que va a ir a la escuela, ¿no? Y visitarla. Hace un trabajo continuo con las maestras del grado
pero bueno, no está en la escuela todo el tiempo, ¿sí? La maestra guiada, que es la maestra de inclusión de alumnos con dificultades adaptativas, ¿sí? También en esta época de comportamientos disruptivos de los niños se suele buscar a esta maestra, ¿sí? Que hace más que nada un papel de acompañamiento, ¿sí? El acompañante terapéutico, ¿sí? Que tampoco es una figura de la escuela en sí, sino más bien depende del sistema de salud. Y bueno, el personal no docente, como los porteros y demás. Centrándonos ahora en el currículum para la escuela primaria, voy a retomar el trabajo de Palamidesi que ustedes tienen en el libro de Flavia Terici, que ya es la compiladora. Bueno, Palamidesi dice que la actividad pedagógica y la forma de definir al aprendiz, las divisiones del saber escolar, precisadas en 1880, continuaron regulando el currículum durante 80 o 90 años sin alteraciones fundamentales. Y detalla por década cómo fueron algunos de estos cambios, ¿no? Desde la década del 30 y 40, con la escuela nueva, ¿sí? Dice que bueno, estas ideas de la escuela nueva empiezan a tener un poco de protagonismo también en la escuela primaria, ¿sí? Y intentan superar el orden segmentado de las lecciones y ejercicios mediante la integración de las asignaturas en unidades didácticas, ¿sí? Acá es cuando empiezan a aparecer los programas de asuntos, los centros de interés, los motivos de interés, las unidades de desenvolvimiento. Dice que, bueno, sobre todo la polémica estaba en los horarios y en los tiempos rígidos del trabajo escolar, ¿no es cierto? Estos tiempos y trabajos rígidos. También acá es cuando empiezan a comenzar las horas de 40 minutos, ¿sí? Porque se comienza a revisar esto del tiempo y se concentran algunas asignaturas como matemática, uniendo por ejemplo aritmética y geometría, o uniendo lectura, escritura, idioma nacional y caligrafía para la lengua. También se estimula el desarrollo de nuevas actividades como exposiciones, diarios, el dibujo expresivo, se busca más el centro, que el niño sea el centro, ¿no? de todo el aprendizaje. Pero Palamidesi dice que estas ideas y esto que se va de alguna manera plasmando en un currículum prescripto, en la realidad no pasa, ¿no? Porque hay muchas cosas que se fueron sosteniendo desde lo tradicional. Después, con el gobierno militar, esto es algo que también congela la transición de modelos curriculares. Entonces, desde el modelo que la dictadura fue imponiendo, se priorizaron la regulación moral y afectiva. El conservadurismo católico también tomó en esto un protagonismo, ¿sí? Y bueno, algunos contenidos que eran considerados peligrosos fueron desapareciendo, ¿no? En 1983, con la vuelta a la democracia, hay una pérdida del énfasis nacionalista y del discurso divisivo de género. Énfasis en los valores democráticos y ambientalistas, la difusión del paradigma comunicacional, la centralidad del niño en desarrollo como discurso moral. Acá se corre el nacionalismo que veíamos en la década del 70 y comienza a centrarse en el niño, ¿sí? La fundamentación del discurso moral. Y la flexibilización de la prescripción curricular. Acá nuevamente los horarios toman protagonismo, comienza a trabajarse más por proyectos sin la rigidez de las áreas o de las asignaturas. Y en 1993 ya vimos la Ley Federal de Educación, los CBC, que comenzaron a hacer los contenidos para todo el país, normalizaron estas orientaciones y forzaron la modernización de los lineamientos provinciales menos avanzados, y al menos en el currículum escrito, ¿sí? Esto es lo que duramente Palamidesi
afirma, porque bueno, dice que en la realidad se mantiene todo lo tradicional todavía en la escuela primaria. En el 2005, cuando llegan los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, el currículum intenta tener un núcleo común para todo el país, ¿sí? Que no había sido logrado con los CBC, y de esta forma poder articular e integrar todo el sistema educativo nacional. Bueno, ¿y qué pasa con el diseño curricular hoy? ¿No? Ustedes saben que bueno, los NAP es lo que más o menos da un pantallazo común, ¿no? Y mínimo de todos los contenidos que se tienen que trabajar en las provincias, pero cada provincia tiene su diseño curricular jurisdiccional, ¿sí? Entonces, los diseños suelen ser bastante ambiciosos. Yo acá voy a dar un pantallazo de lo que el diseño contiene, nuestro diseño de provincia, y de algunas exigencias que también se le hacen a la escuela desde distintos actores sociales, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que los contenidos explícitos en los diseños curriculares son también resultado de luchas de poderes internas en la definición, ¿no? De cada contenido que finalmente queda explícito en el diseño curricular. Entonces, en ese sentido, en el diseño que tenemos vigente en la provincia del Chubut, la escuela tiene que enseñar a leer y escribir, a comprender textos, a disfrutar de la literatura, a escribir textos coherentes, sin faltas de ortografía, a utilizar varias estrategias de estudio. Tiene que enseñar a operar, a pensar matemáticamente, a resolver problemas matemáticos. Tiene que enseñar a cuidar el medio ambiente y el cuerpo, las características de plantas y animales, a pensar críticamente los problemas sociales. Tiene que enseñar la historia desde los pueblos originarios hasta la Argentina contemporánea, sobre la formación del país, los derechos del niño y humanos, la Constitución nacional y provincial, la organización institucional de nuestro país. También tiene que enseñar valores como la solidaridad, la no discriminación, la tolerancia, la igualdad de género, a convivir con otros, a escuchar. Tiene que enseñar educación sexual integral, inglés, a manejar las nuevas tecnologías. Algunos piensan que en la escuela también hay que aprender folclore, a subsistir con una huerta en la casa, lengua de señas, las normas de tránsito. La escuela hoy tiene que enseñar capacidades, comprensión lectora, uso de conceptos y teorías para entender y explicar algún aspecto de la realidad, resolución de situaciones complejas, autorregulación, el propio proceso de participación y aprendizaje, trabajo con otros. La escuela tiene que enseñar a todos los niños y niñas respetando sus trayectorias escolares. Algunas características del nivel primario son, por ejemplo, las áreas de conocimiento, ¿sí? Que nos lleva a pensar en didácticas específicas. A diferencia del nivel inicial, el nivel primario está conformado por áreas, ¿sí? Entonces pensamos en una didáctica de la lengua, una didáctica de la matemática, una didáctica de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, ¿sí? También otra característica tiene que ver con el fracaso escolar. Hay datos estadísticos a los que podemos recurrir, que tienen que ver con los niveles de repitencia y los niveles de sobredad que existen en el nivel primario, ¿sí? Y otros datos pedagógicos, ¿no? Que nos habla de los aprendizajes logrados y los aprendizajes no logrados de nuestros estudiantes de nivel primario. Estos datos pedagógicos se suelen obtener de, por ejemplo, las evaluaciones Aprender. Ustedes habrán escuchado en las noticias, en los diarios han salido los resultados de las últimas evaluaciones que se han hecho, que bueno, el año pasado no se hicieron, hace varios años que no se vienen haciendo por temas económicos, pero esos son los datos que hasta ahora contamos, ¿sí? Estas evaluaciones son bastante cuestionadas a veces porque, bueno, son estandarizadas y no respetan la particularidad de cada escuela, la forma de trabajo, el aprendizaje de los alumnos, la trayectoria de los alumnos. Tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, las adecuaciones curriculares que se hacen o los PPI que se hacen a todos los niños.
Entonces, bueno, son cuestionadas desde ese lugar, ¿no? De que no se tiene en cuenta la particularidad de cada institución. Otro tema a tener en cuenta es la articulación entre niveles. La primaria tiene que articular con el nivel inicial y con el nivel secundario. Sí, este es un tema también que nos compete a la gente de ciencias de la educación porque hay mucha demanda de trabajo institucional. Implica un trabajo muy arduo la articulación entre niveles y no está contemplado de la forma que se debería tampoco. Otro tema y otro de debate también es la inclusión de todos, ¿no? Es muy difícil la inclusión de todos porque, bueno, por lo que vieron ya saben cómo es el trabajo del maestro, lo que demanda, lo que implica. Entonces, a veces incluir a todos tiene que ver con con adecuar muchas actividades, con un trabajo en equipo para lo que no hay tiempos, con una disposición más del docente que una garantía de que debería formar parte de su trabajo, ¿no? Entonces a veces queda en la buena voluntad del docente que ese niño tuvo en suerte. Otro tema también muy en boga es la violencia en las escuelas y el bullying, ¿no? La violencia tiene distintas formas de presentación. Podemos hablar de violencia física, de violencia psicológica, ¿sí? Trabajando un poco más desde la ESI, también podemos hablar de violencia de género, que no solamente se da en las casas, sino también en las escuelas, porque bueno, las escuelas también son un poco reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, ¿cómo la escuela puede trabajar sobre estas violencias para justamente ir haciendo ese camino de trabajar y de cambiar esa situación, ¿no? Siempre hablamos de que la escuela es el lugar de la oportunidad. Entonces, en esto también tiene que ser el lugar de la oportunidad y tiene que poder favorecer que en las escuelas se trabaje de otra forma, ¿no? No con violencia, sino construyendo la paz entre todos, los buenos tratos, ¿sí? Muchas veces los chicos viven en la escuela situaciones que los hacen reflexionar sobre algo que han naturalizado en sus casas o en sus entornos de barrio, ¿no? Escuchábamos el otro día a una de las docentes de nivel inicial hablar sobre la policía y qué buena oportunidad quería ella en ese momento poder cambiar esa concepción que tenían los chicos de la policía con algo que ellos vivían cotidianamente, ¿no? Bueno, de eso se trata, justamente de eso se trata. También pensamos en la escuela como un espacio de construcción de la subjetividad, que está muy ligado a esto que veníamos hablando, en relación a cómo la escuela va siendo un camino y una oportunidad para que los chicos positivamente construyan su subjetividad, ¿no? Y qué papel importante que tiene el docente en esta construcción. El docente que actualmente tiene bastante cuestionada su autoridad, ¿no es cierto? Ya sea por los medios de comunicación, porque hay información en muchos otros lugares, porque las familias también cuestionan la autoridad del docente. Entonces, ¿cómo hacer de la escuela un lugar donde el docente sea valorado, donde su rol sea valorado y donde pueda llevar adelante estas transformaciones, ¿no? Todo eso es también un trabajo que nosotros podemos aportar desde la carrera. Por eso también es muy importante la formación docente, ¿no es cierto? Cómo desde el primer momento en que los estudiantes de formación docente quieren comenzar y han decidido formarse como docentes y han decidido que quieren seguir esa carrera, cómo desde ese lugar ya hay que empezar a reconocerlos y a valorar esta formación, ¿no? Nosotros desde también nuestro lugar, muchos de ustedes seguramente ocuparán
lugares en los institutos de formación, ¿sí? Entonces eso también es algo que ustedes tienen que tener claro. Bueno, acá presento las resoluciones que explicitan las funciones del sistema de formación docente, formación inicial y continua, producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente. Y este es el plan de estudios de la formación docente para el profesorado de educación primaria. Está dividido en 4 años. Tiene un campo de formación general que tiene que ver con distintos campos a lo largo de los 4 años, ¿sí? Algunos cuatrimestrales y otros anuales, ¿sí? Otro campo de la formación de las prácticas profesionales, ¿sí? Tienen 4 prácticas profesionales, una por año, ¿sí? Con distinta carga horaria porque también implica distintas salidas a campo, ¿sí? Distintas salidas a terreno, donde se hace la práctica y la reflexión sobre eso que se practicó. Y por último tiene el campo de la formación específica, ¿sí? Que es justamente el campo de las áreas curriculares y de las didácticas, mayormente. En este campo, bueno, es el que mayor horario tiene, ¿sí? También se da a lo largo de los 4 años, en el último año con menor cantidad de horas, porque, bueno, incluye mayor cantidad de horas en las prácticas profesionales. Así que bueno, ese es el recorrido, espero que sea de utilidad y nos vemos la próxima clase, cualquier cosa estoy a su disposición. Un abrazo a todos. Chicas, soy Graciela, voy a dar continuidad a la presentación que hizo Gaby respecto de las notas características de la escuela primaria, profundizando un poco el sentido que le asignó a los términos dispositivo escolar, gramática escolar, para dar tratamiento a este tema, problema difícil, complejo, multidimensional que es el fracaso escolar. ¿Por qué hablamos de fracaso escolar en la escuela primaria? Porque en el nivel inicial formalmente no se dan situaciones explícitamente, digamos, designadas como de fracaso escolar. No hay repitencia, por ejemplo. Recuerden ustedes que hay promoción automática. En consecuencia, se supone que no hay deserción o desgranamiento producto de la repitencia, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que no haya situaciones en las que tengan que producirse mejoras o se generen insuficientes dispositivos para que niños y niñas asistan, por ejemplo, cotidianamente al jardín. Esas cosas suceden, por supuesto, pero en la escuela primaria existen diversas situaciones que permiten hablar de fracaso escolar, aun cuando en la historia de nuestro sistema educativo, como ustedes saben, desde el dictado de la Ley Nacional de Educación, se han dictado las resoluciones del Consejo Federal que de alguna manera intentaron, ¿no es cierto?, paliar las situaciones que se venían dando producto de una escuela que provocaba fracaso escolar, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a desarrollar esta noción? Bueno, lo voy a hacer a través de estas viñetas, como hacemos siempre, para tratar de reconocer las distintas formas de tratar al fracaso escolar y luego ustedes harán la lectura del texto de referencia, que es el texto de Terici, ¿no? Bueno, básicamente el fracaso escolar es un escenario, podríamos decir, en el cual niños y niñas dejan de asistir o repiten o
tienen bajas calificaciones o tienen problemas de conducta eh, o no obtienen rendimientos académicos esperados, ¿no es cierto?, en la escuela primaria. El fracaso escolar tiene digamos, una especie de correlato directo con la idea de una escuela homogeneizadora, una escuela normalizadora, una escuela normalista, ¿no es cierto? Esa escuela que se basa en parámetros, tanto desde la sociología como desde la didáctica, como desde la pedagogía, como desde la filosofía, ¿no es cierto?, para buscar alumnos que sean modelos, ¿no es cierto?, de lo que la escuela primaria pretende, ¿no? En ese sentido, en la clase anterior compartíamos algunas imágenes, algunos videos acerca de escenas en la escuela primaria que dan cuenta, ¿no es cierto?, de ese proyecto normalizador, tal como ha sido llamado por diversas autoras como Dussel, como Tiramonti, ¿no es cierto?, que soñó Sarmiento cuando dictó la ley 1420, ¿no es cierto?, la escuela destinada a la formación de una élite, la escuela a la que se le atribuyó nada más y nada menos que la función de alfabetizar en lectoescritura y en cálculo, ¿no es cierto?, y que por esa atribución de sentidos históricos que recibió, eh, se proyectó y se proyecta, por supuesto, en los tiempos actuales, como una escuela basada en normas, parámetros, en formatos, en gramáticas escolares, en dispositivos escolares, ¿no es cierto?, en general tendientes a la homogeneización, ¿no? Entonces, este conjunto de viñetas que tengo aquí apuntan de alguna manera a presentar la contracara de la homogeneización, que es la idea de diversidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, empiezo con ¿no?, donde la idea de diversidad asume características más bien cognitivas, ¿no es cierto? La diversidad humana explicada a través de los distintos, por ejemplo, estilos de aprendizaje, hablando de la particularidad de las estructuras cognitivas, de los conocimientos previos, de la singularidad de las subjetividades. El concepto de diversidad cognitiva ha sido, por supuesto, alimentado desde la psicología cognitiva. Un autor de referencia muy valioso en ese sentido ha sido Howard Gardner, por supuesto, que nos habló de las inteligencias múltiples. Bueno, nosotros en realidad mucho no abordamos esa descripción, pero sí la idea de que no hay una única forma de representarse y de acceder a los conocimientos, ¿no es cierto?, sino que existen formas interpersonales, formas escritas, formas orales, formas lógicas, formas estéticas, ¿no es cierto?, de representarse el conocimiento. También en esta línea de pensamiento es muy valioso el aporte que realiza Elliot Eisner, ¿no es cierto?, toda vez que nos habla de los distintos modos de representarse el conocimiento, ¿no? Bueno, nos quedaría ahí alguna pregunta respecto de qué está haciendo la escuela primaria hoy, ¿no es cierto?, en torno a esta diversidad cognitiva. En el ámbito pedagógico didáctico, Rebecca Anijovic ha desarrollado toda una corriente llamada aulas heterogéneas, donde básicamente lo que ella propone es el trabajo institucional, ¿no es cierto?, bueno, de ruptura un poco con esas formas tradicionales de organizar los espacios y los tiempos, ¿no?, de las escuelas,
como también de modificar, de revisar las vías de acceso a los contenidos, ¿no? Bueno, esta es una perspectiva muy interesante que vale la pena estudiar. Desde un punto de vista más sociocultural, ¿no es cierto? Les presento esta imagen, que es una imagen extraída del libro de Bárbara Rogoff, Aprendices del Pensamiento. Ustedes estudiaron el pensamiento de Rogoff en psicología cognitiva el año pasado. ¿Se acuerdan que Rogoff es una antropóloga cognitiva? Así es su formación y su campo de especialidad. Lo que hace Rogoff es tomar la matriz vygotsquiana de base y ampliarla, ¿no es cierto? Diciendo que, bueno, la escuela no es la única agencia, digamos, eh, responsable de transmitir los conocimientos, ni es la única agencia o institución, ni tampoco son sus modos y dispositivos los únicos responsables de garantizar la enseñanza. Rogoff, recuerdan ustedes que plantea el concepto de participación guiada, ¿no? Según la cual, bueno, en el contexto no solamente de un aula, sino de un taller, de una cancha de fútbol, de un centro barrial, ¿no es cierto? Un experto le transmite saberes a un novato, ¿no? No necesariamente a través del lenguaje formal y lógico de la escuela, sino a través de otros formatos, mucho más centrado en la práctica, en la experiencia, ¿no? Y, como decíamos, no en la escuela. Entonces lo que hace Rogoff es decir justamente que no existen medios únicos legitimados, ¿no es cierto?, para la transmisión de los contenidos culturales. Y justamente lo que estamos viendo en esta imagen es dos niños, ¿no es cierto?, que están viviendo una misma experiencia, que es la de ser transportados, pero cada uno con su formato social, ¿no es cierto? El niño que está sentado en un carrito, en una silla de autos, bueno, está solo, está en un auto, está atado con un cinturón elástico, ¿no es cierto? Su disposición se da de acuerdo a las normas de tránsito, entre otras cosas. Mientras que el niño del pueblo originario, podríamos decir, o de una cultura tribal, ¿no es cierto?, bien distinta a lo que es un sistema escolar formal, está siendo trasladado por su mamá en su espalda, cubierto con una manta que forma parte justamente de los dispositivos legitimados en su grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, el fin es el mismo, pero cambian los medios y modos. Con lo cual, la diversidad social, la diversidad sociocultural, ¿no es cierto?, está representada no en un único formato, sino en varios, ¿no? En este mismo sentido, podríamos compartir esta viñeta que es de Quino, ¿no es cierto? Quino siempre con sus ironías y con sus semblanzas para posibilitarnos comprender a la vez que divertirnos, ¿no es cierto? Entonces, en esta ocasión tenemos a un niño que está estudiando contenidos escolares en su casa, ¿no es cierto?, y llama al padre para preguntarle en qué año se abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, el padre, que está tapado de trabajo, ¿no?, le dice: acá en la oficina todavía no, hijo. ¿Qué nos dice esta viñeta? Esta viñeta nos muestra
las incompatibilidades que existen a veces entre el conocimiento escolar y la vida real, ¿no es cierto? Y la vida cotidiana. Nos deja justamente entrever, ¿no es cierto?, que que la diversidad existe en la medida en que hay entornos y realidades diferentes, ¿no es cierto?, en los que se dirimen los saberes, ¿no es cierto? En este caso, el niño está accediendo a los saberes a través de un formato teórico, un libro, un dato formal, un dato expresado en un formato abstracto, ¿no es cierto? Mientras que el padre lo está viviendo de manera experiencial, ¿no es cierto? Podríamos decir que hay más conocimiento en uno o en otro entorno. No, podríamos decir que son distintos, ¿no es cierto? Y como son distintos, ambos son legítimos, ¿no? Y entonces, en este mismo sentido, ¿no es cierto?, también Quino nos deja esta presentación, nos deja esta situación, ¿no?, que se llama La calle y la academia, ¿no? Dice, miembros de la FAO reunidos en Roma para tratar de resolver el problema del hambre en el mundo. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reunidos en Nueva York para tratar de resolver el problema de la actual inseguridad global. Miembros de la OIT reunidos en Ginebra para tratar de resolver el problema de la desocupación mundial. Miembros de la UNICEF y de la OMS reunidos en París para tratar de resolver problemas como la niñez sin educación, el desamparo sanitario y la creciente escasez de agua que afecta ya a varias zonas del planeta. Miembros de la familia Rosales reunidos en Villa Tachito para tratar de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación, imposibilidad de mandar los niños a la escuela, no contar con asistencia médica, no tener agua corriente, ¿no es cierto? De nuevo, Quino con su sabia ironía, ¿no es cierto?, nos pone frente a esta realidad del entorno formal, institucional, abstracto, casi una entelequia cerrado de los grandes eventos, donde se reúnen a hablar de la niñez desamparada, ¿no es cierto?, mientras que la familia Rosales lo vive experiencialmente, ¿no? De nuevo, cuál es el entorno válido, ¿no es cierto? Ambos, ¿no? No hay jerarquías en este sentido. Tonucci, ¿no es cierto?, también con su sabia ironía, nos pone acá una situación donde hay dos niños dibujando, adultos mirando, que le dicen, muy bien niños, mostradnos los dibujos más bonitos para que veamos quiénes pueden pasar de primero de EGB a los 5 años, ¿no es cierto? Y los niños muestran dos dibujos muy clásicos que no tienen nada que ver con lo que se estaban representando, sino las versiones más clásicas, convencionales, de una casa y una persona, ¿no? Un monigote, un garabato y una casa clásica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir justamente que pasa a la EGB o a la escuela primaria quien reúna, ¿no es cierto?, esos parámetros cognitivos, intelectuales, respecto de la conducta, conductuales, etcétera, ¿no? Bueno, y como para terminar, un chistecito que nunca viene mal, ¿no?, que dice, ese momento incómodo cuando todos dejaron de reírse hace 15 minutos y todavía no puedes parar. Bueno, eso es, nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué será que a algunas personas un evento nos da más risa que a otras, ¿no? Bueno, justamente nos da más risa que a unas que a otras,
porque somos seres singulares, ¿no? De modo tal que hasta nos reímos en tiempos y formas distintas. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el fracaso escolar? Vamos ahora a otra parte de la presentación. Bueno, continuamos por acá. Bueno, nos preguntamos qué tienen que ver esas escenas que de alguna manera representan el problema de la diversidad cognitiva, la diversidad sociocultural, la diversidad curricular, si se quiere, respecto del fracaso escolar, ¿no? Primero hemos de decir que, como ustedes habrán escuchado, he nombrado los aportes de Bárbara Rogoff, recordarán otros autores del pensamiento post-vygotsquiano, tales como Michael Cole o James Welch, que los leímos el año pasado en Psicología Cognitiva, ¿no? Que fueron pensadores que, si bien retomaron la matriz básica de la psicología vygotsquiana, innovaron en algunas de sus ideas, sobre todo sosteniendo que la escuela, tal como lo consiguió Vygotsky, no es la única institución legitimada, ¿no es cierto?, para compartir conocimientos, para transmitirlos, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco es que se inscriben muchos planteos que de alguna manera cuestionan la legitimidad de la escuela como agencia única para la distribución del conocimiento escolar, ¿no es cierto? Digamos, estas perspectivas críticas retoman, como ustedes habrán leído, aportes de bueno, diversos autores de pensamiento crítico, como Young, como Michael Apple, como Kasden, ¿no es cierto? Como todos los autores que recuperan los aportes de Foucault, ¿no es cierto?, para hablar eh, del formato escolar en términos de control de cuerpos, el uso de la disciplina, etc. Entonces son todos aportes que se nutren de un mismo cinturón de ideas, ¿no es cierto?, que es la crítica al carácter único y exclusivo de la escuela para transmitir, para distribuir socialmente los conocimientos, ¿no? En ese, en ese, en ese punto de vista, en esa perspectiva, es que básicamente Ricardo Vaquero y Flavia Terici han trabajado la noción de fracaso escolar desde el concepto de educabilidad, que es un concepto que los post-vygotsquianos que mencionaba han tomado para justamente poner en tensión o interpelar la idea de que la escuela sea la única institución legitimada para, con sus modos homogeneizadores, disciplinadores, ¿no? El concepto de educabilidad del niño justamente hace referencia al conjunto de dispositivos escolares que se gestan, ¿no es cierto?, para hacer educable a un niño en torno a una figura idealizada de un niño, ¿no es cierto? Conceptos que ustedes habrán estudiado también en psicología evolutiva, que tienen que ver con un niño que va caminando sistemáticamente a un estadio ideal del desarrollo, ¿no es cierto?, para lo cual la escuela realiza, ¿no es cierto?, sus significativos aportes. El concepto de formato solidario con estos conceptos lo que viene a decir es que la escuela, ¿no es cierto?, en aras de consolidar su papel legitimador, ordena la vida cotidiana mediante normas, mediante convenciones, mediante normas disciplinares, ¿no es cierto? Organiza los tiempos, los espacios, los modos de dictar los contenidos, las normas de conducta, etcétera, tendiendo justamente a esa necesaria normalización, a esa necesaria homogeneización, ¿no es cierto?,
para dar cumplimiento a sus fines socialmente asignados, ¿no? En tal sentido, decíamos en la clase anterior que hay una profunda diferencia con el nivel inicial que de alguna u otra manera eh, se ha desatado, ¿no es cierto?, de las prescripciones normativas y ha construido un perfil diferente a pesar de ser un nivel obligatorio en el sistema educativo oficial, ¿no? Entonces, el concepto de formato significa ese conjunto de elementos que la escuela dispone para garantizar una educación homogeneizada y homogeneizadora, ¿no es cierto?, que genere condiciones de aprendizaje del currículum oficial, ¿no es cierto? Entonces, el planteo crítico que hacen los autores mencionados, enrolados en la perspectiva antes descripta, es que ese formato escolar, ¿no es cierto?, no comprende, no integra, no contempla, no inscribe perfiles de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera, que tienen una vida distinta a lo que se espera desde ese concepto de formato o de gramática escolar, ¿no es cierto? Terishi entonces pone el ejemplo de la joven o adolescente que se queda embarazada en tiempos de cursado a la escuela secundaria y que no puede responder a requerimientos propios de su nuevo estado y a la vez las tareas académicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente la escuela se basa en un formato que apunta, ¿no es cierto?, a perfiles homogéneos, entre los cuales, por supuesto, no se encuentra el caso que acabo de comentar. Por eso es que hay fracaso, ¿no es cierto? Porque la escuela no está todavía preparada para dar curso a lo heterogéneo, ¿no? Ya sea lo heterogéneo cognitivo, ya sea lo heterogéneo social o lo heterogéneo curricular, ¿no es cierto? Por eso es que Terishi define al fracaso escolar desde una categoría que los invito a revisarla, que es la falacia de abstracción de la situación, ¿no es cierto? La autora en este sentido lo que expresa es que la escuela, bajo esa perspectiva homogeneizante, normalista, ¿no es cierto?, idealizada si se quiere, lo que hace es abstraerse de estas múltiples situaciones que consideradas históricamente generan situaciones y entornos muy cambiantes, pero la escuela se abstrae, ¿no es cierto?, a este contexto y sigue caminando en base a su clásico formato o gramática, ¿no es cierto? Por eso es que muchas voces en torno a esto invitan a deconstruir, ¿no es cierto?, esta gramática o formato que en general se expresa en agrupamientos de, de niños en una escuela graduada, ¿no es cierto?, fija, y organiza su vida cotidiana en espacios y tiempos rígidos también, ¿no? Bien, como ya hemos estudiado en la unidad de apertura, en la unidad 1, el conjunto de normativas que dictó la Ley Federal de Educación desde el año 2009, ¿no es cierto? 2009, 2010, ¿eh? Aunque la resolución más notoria apareció en el 2012, es del 2012, ese conjunto de resoluciones vinieron de alguna manera a, a abordar esta situación y a dar respuestas sociopolíticas desde la heterogeneidad, ¿no? En torno a esto es que les vamos a hacer las preguntas que van a quedar en el WhatsApp para contestar. La primera pregunta va a ser cuáles son esas normas que se dictaron para dar justamente respuesta al fracaso escolar y en qué consiste cada una de ellas, ¿eh?
y cada uno de ustedes va a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, que represente este concepto de la autora, falacia de abstracción de la situación, para ilustrar el fracaso escolar. Así que bueno, seguimos nuestra clase en el grupo de WhatsApp. Hasta luego.